Durante o usa en los pasillos silenciosos de los hoteles de Japón, una mujer mayo ere caminaba sin llamar la atención. Vestía de forma sencilla, hablaba poco y casi siempre se mantenía al margen de las reuniones importantes. Para muchos empleados, era solo la esposa del fundador. Para otros, apenas una anciana más que acompañaba a su marido. Nadie imaginaba que detrás de esa figura discreta se estaba formando una mente que observaba todo con una precisión inquietante. Mientras otros hablaban de lujo y prestigio, ella miraba los detalles que nadie más veía. El tiempo pasaba y su silencio se volvía su mayo escudo. En Japón, el respeto por la jerarquía es profundo, pero también lo es el hábito de ignorar a quien no levanta la voz. Aquella mujer entendió eso muy pronto. En vez de luchar por un espacio en las conversaciones, decidió escuchaba a los clientes que se quejaban en voz baja sobre la temperatura de la habitación. Escuchaba a los empleados cansados después de turnos interminables, hablando de procesos ineficientes. Escuchaba los errores repetidos que nadie se atrevía a señalar frente a los directivos por miedo a perder su trabajo. Cada comentario, cada gesto, cada falla quedaba grabada en su memoria. Ella no tomaba notas, no hacía preguntas, tan solo observaba y conectaba los puntos. Los ejecutivos pasaban por los hoteles, hablando de expansión internacional, de balances financieros y grandes inversiones. Ella, en cambio, caminaba por las habitaciones, medía los espacios con la mirada, se sentaba en las camas para sentir la firmeza del colchón, probaba las duchas, revisando la presión del agua, contaba los pasos desde la recepción hasta el ascensor más lejano. Su mente no estaba en el inversionista millonario, sino en el viajero cansado que llegaba de madrugada después de un vuelo agotador. Pensaba en la persona que solo necesitaba un lugar limpio, seguro y práctico para descansar, no en quien firmaba contratos en salones de lujo. Poco a poco fue entendiendo algo esencial en el verdadero poder. No estaba en el lujo, sino en la eficiencia y en la empatía con la necesidad real del cliente. Y esa idea lo cambiaría todo. Durante décadas, su nombre no apareció en titulares ni en discursos. Cuando se tomaban decisiones importantes, nadie le pedía su opinión. Y aún así, ella sabía que ese anonimato era temporal, una ventaja estratégica. Mientras los demás se centraban en mantener las apariencias, ella acumulaba un conocimiento profundo y práctico que nadie más poseía. Veía que Japón estaba cambiando. La gente viajaba más por trabajo, dormía menos horas en los hoteles y exigía rapidez, comodidad y, sobre todo, precios justos. Los viejos hoteles de lujo, con sus enormes suites y servicios excesivos, empezaban a perder sentido para una nueva generación de viajeros de negocios y turistas con presupuestos ajustados. Ella veía venir una crisis que los demás, obcecados por la tradición, ignoraban por completo, y decidió prepararse, en silencio, para el momento exacto en que todos dudarían y el sistema empezara a temblar. Ese momento llegó cuando una fuerte crisis económica sacudió al país. Las reservas se cancelaron en masa. Los pasillos de los hoteles Sanchis, bulliciosos, quedaron vacíos y en silencio. Los ejecutivos, antes tan seguros de sí mismos, ahora estaban nerviosos. Se organizaron reuniones interminables, buscando soluciones que no llegaban. Muchos propusieron vender activos. Otros sugirieron reducir operaciones drásticamente, despidiendo a cientos de empleados. Algunos simplemente se rindieron, aceptando la derrota frente a un mercado implacable. Fue entonces cuando por primera vez, en una reunión de alto nivel, aquella mujer levantó la voz. No gritó, no discutió, solo dijo una frase que dejó a todos en la sala en un silencio absoluto. Ansí, hacemos lo mismo de siempre, desapareceremos. Nadie sabía aún que estaban escuchando el inicio de una transformación histórica en la industria hotelera. Su nombre era Fumiko Osano, y esa frase fue el comienzo de APA Hotels, el imperio que revolucionaría el concepto de hotel de negocios en Japón y más allá. Después de esa reunión, Fumiko no presentó un plan complejo lleno de gráficos y proyecciones financieras. Hizo algo
mucho más radical. Les pidió a los ejecutivos que la acompañaran a una de las habitaciones de sus propios hoteles. Una vez allí, empezó a señalar todo lo que estaba mal. La cama es demasiado grande para esta habitación. Ocupa un espacio valioso que podría usarse mejor. La televisión está en un ángulo incómodo para verla desde la cama. El escritorio es demasiado pequeño para un portátil y papeles. ¿Y por qué necesitamos un armario gigante si la mayoría de los huéspedes se quedan solo 1 o 2 noches? Los directivos, acostumbrados a pensar en términos de metros cuadrados y costo por noche, se quedaron perplejos. Fumiko les estaba hablando de experiencia de usuario, de eficiencia en el diseño. Su propuesta era sencilla, pero revolucionaria: el eliminar todo lo innecesario y perfeccionar lo esencial. Propuso camas más cómodas, pero con un diseño que maximizara el espacio, televisiones más grandes y mejor ubicadas, un escritorio funcional, Wi-Fi rápido y gratuito, y lo más importante, un proceso de check-in y check-out ultra rápido. Su visión era un hotel que funcionara como una máquina perfectamente engrasada para el descanso y la productividad. Un hotel urbano donde cada centímetro y cada segundo contaran. Al principio hubo mucha resistencia. Reducir el tamaño de las habitaciones, eso es devaluar la marca, decían algunos. Quitar los grandes armarios, perderemos el estatus de lujo, argumentaban otros. Pero la crisis económica era tan grave que no tenían muchas opciones. Con el respaldo de su esposo, el fundador, a Fumiko le dieron la oportunidad de probar su modelo en un solo hotel. Los resultados fueron asombrosos. Mientras los hoteles de la competencia seguían vacíos, el hotel rediseñado por Fumiko empezó a llenarse. La Hazón ofrecía una calidad de descanso superior, una funcionalidad impecable y todo a un precio mucho más competitivo, porque la eficiencia en el espacio y la operación permitía reducir costos. El éxito fue tan rotundo que el modelo se expandió rápidamente. Fumiko, la mujer que había sido invisible durante décadas, se convirtió en la presidenta de APA Hotels y la mente maestra detrás de su crecimiento explosivo. Pasó de ser la esposa del fundador a ser una de las empresarias más poderosas e innovadoras de Japón. Su rostro, siempre sonriente y con un sombrero distintivo, comenzó a aparecer en los carteles de sus propios hoteles. Una estrategia de marketing audaz que rompía con la discreción tradicional japonesa. Se convirtió en un ícono, demostrando que su marca era personal y que ella misma garantizaba la calidad que prometía. La crisis dejó al descubierto lo que muchos se negaban a aceptar. Los hoteles tradicionales eran caros, lentos y poco prácticos para el nuevo Japón que emergía. Viajeros de negocios querían eficiencia, no lujo innecesario, habitaciones limpias, bien ubicadas, con precios justos. Mientras los directivos insistían en mantener el modelo antiguo, aquella mujer Mayo-ere entendió que el país había cambiado, pero los hoteles no. Y ahí estaba la oportunidad, no para competir con el lujo, sino para reemplazarlo con inteligencia. En una reunión tensa, rodeada de hombres trajeados que hablaban de recortes y pérdidas, ella presentó una idea que sonó casi ofensiva. Hoteles pequeños, habitaciones compactas, diseño funcional, a costos controlados. Sin adornos inútiles, algunos rieron. Otros la miraron con condescendencia. Eso no es hospitalidad japonesa, dijeron. Pero ella no hablaba desde la tradición, hablaba desde la realidad. Sabía que millones de personas necesitaban un lugar digno para dormir, no un palacio para impresionar. Mientras los demás discutían, ella ya había hecho los cálculos. Cada metro cuadrado tenía un propósito. Cada servicio debía justificarse. El lujo, pensaba, no estaba en el tamaño, sino en la precisión. La idea era simple y radical al mismo tiempo, al crear hoteles pensados para el viajero común, no para la élite, hoteles donde todo funcionara, siempre, donde el precio fuera claro y la experiencia consistente, un modelo que muchos despreciaron, hasta que empezó a dar resultados. El primer hotel bajo ese concepto abrió con escepticismo general. Nadie esperaba mucho,
pero algo ocurrió. Se llenó, viajantes de negocios regresaban. Estudiantes lo recomendaban. Empleados cansados encontraban descanso sin sentirse explotados por los precios. Los números empezaron a hablar más fuerte que las opiniones. Reservas constantes a costos bajos. Operación eficiente. La idea que había sido ridiculizada empezó a incomodar a quienes se burlaron de ella. Con cada nuevo hotel que abría, la duda se transformaba en silencio. Con el paso de los años, aquel modelo que muchos despreciaron comenzó a multiplicarse por todo Japón. Nuevos hoteles surgían cerca de estaciones, distritos comerciales y zonas estratégicas. No eran ostentosos, pero siempre estaban llenos. Mientras otras cadenas luchaban por sobrevivir, su red crecía con una disciplina casi implacable. Cada apertura seguía el mismo principio: eficiencia, ubicación y consistencia absoluta. La mujer que antes caminaba en silencio ahora tomaba decisiones que movían millones sin necesidad de discursos ni protagonismo. Los medios comenzaron a interesarse. ¿Quién está detrás de este fenómeno?, se preguntaban. Cuando descubrieron que la mente estratégica era una mujer Mayo Ere, la sorpresa fue general. Durante décadas había sido subestimada por su edad y por su género. Ahora, los mismos que la ignoraron analizaban cada una de sus decisiones. Ella, sin embargo, no cambió. Seguía vistiendo de forma sencilla. Seguía escuchando más de lo que hablaba. Sabía que el poder real no necesita demostración constante. La expansión no se limitó a Japón. Ciudades extranjeras comenzaron a adoptar el mismo concepto. Ejecutivos internacionales viajaban para entender cómo una cadena tan simple superaba a gigantes del sector. La respuesta era incómoda. No había magia, solo comprensión profunda del ser humano moderno. Dormir bien, pagar lo justo, sentirse seguro. Ella había diseñado hoteles para personas reales, no para fotografías de revistas. Internamente, muchos empleados empezaron a verla como una figura casi mítica. Sabían que observaba todo, que notaba los detalles mínimos, que una mala experiencia de un cliente podía provocar cambios inmediatos. No gobernaba con miedo, sino con claridad. Todos entendían que aquel imperio no se sostenía por ego, sino por coherencia. Y esa coherencia era su sello personal, construido durante años de invisibilidad. Fue entonces cuando Japón empezó a hablar de ella, no como la esposa de él, sino como la arquitecta silenciosa de uno de los mayores imperios hoteleros del país. La anciana ignorada había redefinido la industria, y aunque muchos creían que esa historia ya estaba completa, el capítulo final aún guardaba la lección más poderosa de todas. Cuando finalmente aceptó aparecer en público, muchos esperaban una figura imponente, alguien transformado por el poder y el éxito. Pero lo que encontraron fue la misma mujer serena, de voz tranquila y mirada atenta. En entrevistas breves, nunca habló de venganza ni de quienes la subestimaron. Habló de trabajo, de disciplina y de respeto por el tiempo de los demás. Dijo que los hoteles no existían para impresionar, sino para servir, y que ese principio había guiado cada decisión que tomó en silencio durante décadas. Al preguntarle cómo logró ver lo que otros no vieron, respondió algo que desconcertó a los ejecutivos más jóvenes. Dijo que su ventaja fue haber sido ignorada, porque cuando nadie te escucha, aprendes a escuchar mejor. Cuando nadie te mira, puedes observar sin distracciones. Y cuando nadie espera nada de ti, tienes la libertad de pensar diferente. Aquello que fue su condena se había convertido en su Mayo R. fortaleza. Hoy, su red de hoteles estudia en universidades de negocios. Analistas intentan descifrar el modelo perfecto, pero quienes la conocieron de cerca saben que el secreto nunca estuvo en los números. Estuvo en la paciencia, en la humildad, en entender que el éxito verdadero no necesita prisa ni aplausos. Se construye todos los días, incluso cuando nadie lo nota, especialmente cuando nadie lo nota. La anciana que caminaba por los pasillos sin ser vista terminó cambiando la forma en que Japón duerme, viaja y trabaja, sin discursos grandiosos,
sin escándalos, solo con una visión clara y una constancia inquebrantable. Su historia no es solo empresarial, es humana. Es la prueba de que el tiempo puede ser un aliado poderoso para quien sabe esperar y observar. Y así, mientras muchos buscan reconocimiento inmediato, ella dejó una lección silenciosa para el mundo entero. No todos los líderes gritan, no todos los imperios nacen con ruido. Algunos se construyen en silencio y duran para siempre. La historia de Fumiko Ozano nos enseña varias lecciones poderosas. Primero, el valor de la observación silenciosa. Mientras otros hablan, el que escucha y observa acumula el conocimiento más valioso. Ella no necesitaba estar en el centro de atención para entender el negocio mejor que nadie. Segundo, la importancia de la empatía. Ella no pensó en lo que los ejecutivos querían vender, sino en lo que el viajero cansado realmente necesitaba. Puso al cliente en el centro de cada decisión, desde el diseño de la habitación hasta la rapidez del servicio. Y tercero, nos enseña que nunca es tarde para liderar. Fumiko tenía más de 60 años cuando tomó las riendas de la empresa y la llevó a un éxito sin precedentes. Su edad no fue una barrera, sino una ventaja que le dio décadas de perspectiva y sabiduría acumulada. Hoy, APA Hotels es una de las cadenas hoteleras más grandes de Japón, con cientos de hoteles y una presencia internacional creciente. Y todo comenzó con una mujer que durante años caminó en silencio por los pasillos, no como una figura decorativa, sino como una estratega que esperaba el momento perfecto para actuar. Su legado nos recuerda que el verdadero poder no siempre grita para hacerse oír. A veces simplemente observa, aprende y cuando llega el momento, cambia el mundo con una sola idea brillante. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.